Voy a hacer, me parece que fue Dalí el que dijo una vez, le habían dicho que era importante que se ajustara al tiempo y para dar una conferencia, y entonces dijo, seré breve, terminé. No tanto, pero voy a intentar no extenderme mucho. Lo primero que quisiera decir en mi nombre, en el del otro codirector y del subdirector de la cátedra, Arturo Colina, es expresar nuestro agradecimiento tanto al Gobierno del Principado de Asturias como a la Universidad de Oviedo por formalizar esta cátedra, que nos parece una iniciativa muy, muy interesante. También darle las gracias al Ayuntamiento de Oviedo, de Gijón, por acogernos hoy aquí en esta inauguración, en este primer acto público de la cátedra. Luego les mencionaré brevemente qué es lo que vendrá a continuación, pero simplemente una cuestión, yo creo que ya la mencionaron los anteriores intervinientes. En 1988, en una conferencia de la Organización Meteorológica Mundial, Gro Harlem Brundtland, que era entonces la primera ministra de Noruega, en una de las plenarias al recibir a los invitados, era en Toronto, ya dijo que el problema del cambio climático va a ser un problema fundamental. Tanto es así que ella preparó un informe que se tituló Nuestro futuro común, que sirvió de base para que después se organizara por parte de Naciones Unidas la Cumbre de Río, que todos conocerán, en 1992, que fue donde se creó precisamente el Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, todavía vigente, al cual pertenece el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el responsable de los informes que se realizan periódicamente sobre esta cuestión. Por lo tanto, hace más de 30 años que tenemos ya conocimiento científico suficiente sobre en qué consiste el cambio climático y cuáles son las causas que han dado lugar a este cambio climático. Una razón para la esperanza en la actualidad es que, en cambio, acaba de comenzar la cumbre de Davos en Suiza, que no es una cumbre de científicos, es una cumbre económica mundial, donde están representados los principales gobiernos y las principales digamos, empresas del mundo, y ya han señalado el cambio climático como uno de los problemas fundamentales. Por lo tanto, eso nos parece que este cambio, este proceso paulatino de no preocuparnos tanto por el conocimiento científico, que ya lo hay, y pasar ya a las medidas de adaptación y mitigación puede ser muy importante, porque digamos que una de las vocaciones de la cátedra es tener que solucionar dos de los problemas actuales a los que se enfrenta cualquier tipo de estrategia para solucionarlo, que son la inacción y el negacionismo. La inacción, es evidente que si después de 30 años todavía estamos debatiendo cuáles pueden ser las soluciones o cuáles pueden ser las estrategias, mucho no hemos hecho en estos 30 años. Y luego el negacionismo, que a mí en particular, como científico, me parece especialmente decepcionante, y más todavía cuando en los últimos días he visto ejemplos de negacionismo procedente de compañeros míos de la Universidad de Oviedo, del área de geología, que vamos, a mí me preocupa mucho que no sepan distinguir entre una escala temporal de 150 años, que es la que corresponde a este fenómeno del cambio climático relacionado con la actividad humana, y el cambio climático natural que ha tenido lugar en el planeta Tierra, sí, pero a una escala geológica, de centenares de miles de años, de millones o de decenas de millones de años. Entonces, esas dos, el negacionismo y la inacción, son probablemente los dos retos que tenemos delante de la cátedra. Y la vocación de la cátedra es, o las vocaciones de la cátedra, yo creo que son la coordinación en organizar ese conocimiento que se está produciendo en la universidad. Hay muchos trabajos de fin de grado, trabajos fin de máster, tesis doctorales, que, como decía el rector, son transversales del área de áreas de sociología, de economía, incluso de educación, en la manera de transmitir esa información. Otro de los objetivos es la divulgación de esta información, y ya hemos empezado. De hecho, durante la Semana de la Ciencia del año pasado dimos charlas en más de una docena de colegios, más de 700 estudiantes, explicando precisamente en qué consistía el cambio climático. Y luego también otra de los objetivos es la formación, es decir, somos profesores universitarios y hay muchos grados universitarios en los cuales se pueden incluir contenidos relacionados con el cambio climático. Y lo mencionaba el rector, el derecho, por ejemplo, el derecho ambiental es una disciplina que ha tenido cada vez más auge, pero, como decía, también en educación, o en geología, en biología, en ingeniería, porque los procesos de adaptación y mitigación están relacionados con ello. Y por eso nos parece especialmente grato y nos sentimos muy honrados de que el conferenciante
que va a abrir la actividad pública de esta cátedra sea José Manuel Moreno. José Manuel Moreno es catedrático de Ecología y ha formado parte del grupo 2 del panel intergubernamental de cambio climático. Precisamente el panel 2, el grupo 2, es el que se ocupa de adaptación y mitigación, del cual además él fue durante un periodo vicepresidente. Y ha sido también coordinador del capítulo sobre Europa en el 4º informe del IPCC que se presentó en Valencia en 2007. Por lo tanto, nos parece una excelente persona para abrir estas actividades de la cátedra y para poner de manifiesto esa importancia que tiene no solo el conocimiento científico, sino también las actividades o digamos que los procesos relacionados con la adaptación y la mitigación. Así que, sin más, le doy la palabra a José Manuel Moreno, cuando quiera. Voy a hablar un poco del cambio climático, cuál es la situación actual, del consenso científico y hablar un poquito de la negociación un poco al final, ¿no? Este es el sumario de mi presentación. Primero hablo de cómo funciona básicamente el IPCC, entonces cómo construimos el consenso. Hablaré de observaciones recientes, de los impactos, de las opciones para mitigar, algo de los acuerdos y después alguna conclusión, ¿no? ¿Cómo se construye? Bueno, el mayor consenso científico en torno al cambio climático lo representa el panel, en realidad el nombre es el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, más conocido como el Panel de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o IPCC de sus siglas en inglés. El panel se fundó en el 1988 y la idea era hacer una evaluación comprensiva, objetiva, abierta y transparente de todos los aspectos científicos y técnicos que tuviesen que ver con el cambio climático, con la adaptación, la mitigación, los aspectos sociales, ¿no? Un punto muy importante es que los informes del IPCC son neutrales con respecto a las políticas. Esto es algo que les cuesta muchísimo a la gente saber, porque preguntan, ¿y qué dice el IPCC sobre soluciones? El IPCC no puede dar soluciones. Las soluciones las debe dar ese señor que estaba allí, es decir, o esta señora que está aquí, la querida alcaldesa. Es decir, las soluciones las dan aquellos que nos gobiernan. Los científicos lo que hacemos es hacer el diagnóstico. Claro, no somos tontos, ¿eh? También les decimos, si usted quiere esto, tiene que hacer esto. Si usted quiere lo otro, tenemos que hacer lo otro. O sea que soluciones no damos, no se prescriben, pero vaya, no hace falta ahondar mucho para saber que algo decimos, ¿no? El reto de la evaluación de la ciencia ha sido creciente. Hasta los años 2000 pues, se publicaban cada año algunos miles de trabajos sobre el cambio climático, pero desde entonces estamos hablando de miles y miles, de decenas de miles de trabajos que se publican cada año sobre el cambio climático. Realmente el 6º informe ha tenido muchísimo más trabajo que tuvimos en el 4º informe, que fue cuando yo me incorporé, ¿no? Hasta ahora el IPCC ha venido cumpliendo su misión. Hay los 3 grupos. Cada uno de ellos produce su informe. El primero fue en el año 90, precisamente preparando para, como os he dicho antes, la cumbre de Río. Después el segundo fue en el año 95, para preparar el protocolo de Kioto. El tercero fue 2001, donde allí ya se habla de las primeras huellas del cambio climático. Es por primera vez donde se dice hemos detectado señales inequívocas del calentamiento global, ¿no? 2007, el 4º informe, aquí fue cuando yo me incorporé, primero como coordinador líder de uno de los capítulos, el de Europa, como se ha dicho. En el 5º fui vicepresidente del Grupo 2 y miembro del Buró, se presentó en el año 2014. Y ahora mismo estamos en el 6º informe, que está ya prácticamente, los 3 grupos ya han presentado su informe, y en marzo terminará el informe de síntesis. Y yo he actuado como editor, de revisor de varios capítulos, que es lo que solemos hacer los miembros del Buró pues, cuando ya estamos en retirada, ¿no? No voy a explicar todo cómo es el funcionamiento del IPCC porque me llevaría un tiempo que no tengo, pero sí voy a decir que el IPCC, una de las cosas que hace al final es aprobar lo que llamamos el informe para los responsables de políticas, que es un informe que se aprueba literalmente oración por oración, gráfica por gráfica, línea por línea, cifra por cifra, por todos y cada uno de los países
representados en el IPCC, que son todos los países de Naciones Unidas, ¿no? Y voy a usar algunas expresiones, aunque las he condensado un poco porque a veces son muy largas, y como este es el resultado de la redacción de toda una asamblea, pues, en fin, lo que llega allí está muy pulidito, pero después ponme esto, cámbiame esto, a ver, la frase es un poco convoluta. Pero frases como esta, por ejemplo, es inequívoca la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Cambios generalizados y rápidos en la atmósfera, en los océanos y en la criosfera, en la biosfera han ocurrido. Es una redacción muy mala, pero bueno. Es decir, frases como esta es una literalidad que ha sido aprobada por todos y cada uno de los países. Y como ven, aquí decimos es inequívoco, pero si vemos más abajo, aquí hablamos de confianza, porque cada una de estas frases lleva asociada un nivel de confianza del conocimiento que se tiene, ¿no? Es decir, se precisa la incertidumbre, que es como lo llamamos. Y tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Por una parte, se valora la evidencia y por otra parte, el acuerdo, ¿no? Y dependiendo de si tienes más o menos evidencia y si hay más o menos acuerdo, pues llegas a un nivel de confianza en una escala de 5, normalmente, que es como se utiliza, donde das desde muy baja a baja, media, alta y muy alta confianza, que sería pues cuando hay buena evidencia, robusta evidencia y un buen acuerdo. A veces hay posibilidad de hacer cálculos de verosimilitud o asignar verosimilitud a las conclusiones que se trasladan, ¿no? Y se usa esta escala, que la tenemos todo el mundo, donde hablas pues desde... normalmente usamos más desde aquí, desde likely, very likely o virtually certain, y con eso queremos hablar de probabilidades. Es decir, cuando decimos algo es likely, decimos algo más del 66 de probabilidades. Cuando decimos es very likely, más del 90, a veces hemos usado incluso una que es para el 95%, es extremely likely, más del 95%, y si es virtually certain es 99%. Y esto también se asigna a los mensajes que se dan, ¿no? Para que se hagan una idea, estas son las estadísticas del sexto informe, que como he dicho está a punto de concluir. El grupo 1 ha tenido 200 autores principales. Cada grupo de autores principales, por lo menos debe haber otros 3 o 4 como poco contribuyentes, o sea que empiecen ya a multiplicar, ¿no? Ha recibido 78.000 comentarios que ha habido que responder uno a uno y de los cuales los editores de revisión nos encargamos de que se responden todos adecuadamente y eso queda registrado y está disponible para todo el mundo. El grupo 2, el grupo 2 pues, suele ser un poquito más numeroso, 270, y de autores contribuyentes, en fin, serán casi 1.000 seguro. Ha recibido 62.000 comentarios. Bueno, ha usado 34.000 citas, 14.000 citas, 34.000 citas, 18.000 citas. El grupo 3, 59.000 comentarios. Insisto, es una obra verdaderamente, de los científicos del mundo para el mundo. Y no diría de todos, pero de muchos de los científicos del mundo intentamos recabar los burós, cuando seleccionamos a las personas, pues intentamos que haya científicos distribuidos por todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar de algunas de las observaciones recientes. Este es el grupo 1, que es el que trata del clima y frases que ha acuñado. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. 2. La escala de los cambios recientes sobre el sistema climático no tiene precedentes en siglos a milenios, ¿no? El cambio climático inducido por el hombre está afectando los extremos meteorológicos y climáticos del mundo, entre otras muchas cosas, ¿no? Es decir, 3 píldoras para que vean el nivel de aseveración con que el IPCC y todos los países del mundo detrás han concluido esto. Todos los países del mundo, lo vuelvo a señalar, todos. No existe una anotación, creo en mi vida recordar una anotación pequeña, no sé si de Arabia Saudí, quizás otra de Austria, que no sé si al final la retiró, anotaciones, pero no negaciones a firmar el informe. ¿Vale? O sea que esta es la robustez de lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué ha aumentado la temperatura de la Tierra? Bueno, esta es la gráfica de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. La bajé el otro día, 418,92 partes por millón, ahora está en la parte ascendente.
yo nací por aquí, pues yo respiré aire de unas 314, 315 partes por millón en mi pueblo. Ya he visto más cambio que en todos los últimos ciclos glaciares interglaciares. Yo, personalmente, que soy una persona, sí, mayor, pero hombre, estamos hablando de un cambio verdaderamente excepcional, ¿no? 418 partes por millón. Yo con mis alumnos íbamos cada año marcando pautas. Recuerdo el año que llegamos a 400, hicimos ahí un change.org, les dije, vamos a hacer una llamada, entonces hemos ido batiendo a los alumnos. Ojo, después me van a preguntar qué puede la universidad hacer. ¿Cuántos alumnos de la universidad saben esta cifra? ¿Cuántos? ¿Cuántos profesores saben esta cifra? Muy pocos, casi ninguno. Y esto no es admisible en el día a día. No lo es. Porque esta es una variable de estado fundamental de la Tierra. 418 partes por millón y subiendo. El IPCC valora los drivers, como se dice en español, los factores que modifican el clima. La resultante climática no funciona bueno, pues lo hago así. La resultante climática, cuando se terminó esto, estábamos aproximadamente en un 1,1 grado, aproximadamente. Ese 1,1 grados es el resultado de los efectos positivos sobre el clima y de los negativos. Los negativos están, sobre todo, la contaminación atmosférica. La resultante neta es esta, las cuentas cuadran, y después, obviamente, analiza cuál es la contribución de cada uno de los gases, bien sea el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, tanto positivas como negativas. Como no puede ser menos, se hace el balance completo y no se deja nada. No sé dónde estará por ejemplo, aquí tenemos las fuerzas solares o la variabilidad interanual, que esto me pregunta siempre, ¿y han tenido en cuenta el Sol? Pero ¿cómo no van a tener en cuenta el Sol? Es que el Sol simplemente tiene ciclos solares, pero no hay una tendencia en el Sol. Pues esta es la resultante del Sol, nula, en todos estos años, ¿no? Bueno, ahora lo está animando ahora. Vale. Ahora tendríamos que estar hace 2000 años aproximadamente, debemos estar disminuyendo nuestra temperatura de manera muy suave, porque este es un interglacial muy amplio, ¿vale? Ya hemos rebasado la duración del resto de los interglaciares. Lo que pasa es que llegamos a principios del siglo XX y entonces la temperatura da un golpe de salto. Es decir, que no se corresponde para nada con los orbitales terrestres y, por tanto, con la disminución de temperatura que teníamos que tener, ¿no? Usamos como referencia a lo que llamamos época preindustrial, que en realidad no es tan preindustrial. Y les aseguro que ha habido una discusión enorme dentro del IPCC porque algunos países decían, usemos la preindustrial. ¿Por qué? Porque en 1700 no estamos en la pequeña edad del hielo y era más alta la temperatura. Y saben quién estaría abogando por eso, ¿no? Pues bien, si más o menos llegamos a 1900, no hay muchas bases más allá de 1850, no hay, por tanto usamos 850-900 como referencia y este es el incremento que ha habido hasta ahora, 1,1. Ha cerrado ya 2022, están las noticias del otro día, 2022 se encuentra entre los sextos, ha sido el sexto año más cálido desde que se tienen registros y, ojo, 2022 ha sido un año de la Niña, así es que ya les puedo decir lo que decían aquí. Es que agárrense los machos para 2023, ¿vale? O sea, va a seguir subiendo. El clima ha cambiado. El grupo 1 usa estas divisiones de climas más o menos homogéneos. Aquí tienen, por ejemplo, la región mediterránea, para señalar aquí, y este es su mapa. Entonces ven, por ejemplo, los cambios que se han producido en lo que se refiere a efectos de extremos térmicos. Prácticamente valores, no sé si los pueden leer, yo apenas lo leo, pero verán las estrellitas, eso quiere decir alta confianza, aquí tienen el nivel de confianza, y en la mayor parte del mundo se han registrado un incremento en los extremos térmicos. Los de precipitación, es que esto no funciona, bueno, pues voy a ir como pueda. Los de precipitación son menos porque no en todos los sitios aumenta la precipitación, aumentan de las latitudes subtropicales para arriba y efectivamente estaba habiendo aumentos en la precipitación en algunos sitios y también sequías, que es en las zonas subtropicales, como por ejemplo nosotros. Luego ha habido cambios en el clima, ¿vale?
Antes he hablado del nivel del mar, eso les interesa a ustedes. Bueno, estamos unos 20 centímetros en promedio, esto varía según zonas. Que la gente pensará si es mucho o es poco. Bueno, pues cuando están en la playa vean lo que es 20 centímetros y dónde te tienes que ir para que no te mojes. O sea, que multiplica por 10 por lo menos, ¿no? Y está disminuyendo el pH marino. Y esto les interesa aquí. Ricardo, ¿estás por ahí? No, no te veo. Está por ahí atrás, Ricardo. Anadón. Bueno, está disminuyendo el pH. Y está disminuyendo el pH porque a pesar de que el mar es un sistema tamponado, o sea, el sistema bicarbonato carbónico, que es el mismo que tiene la sangre, sin embargo, al tener más CO2 se disuelve más, se forma ácido carbónico, se disocia, forma protones y está disminuyendo el pH, ¿no? Más mensajes hacia el futuro. La temperatura global superficial continuará aumentando hasta al menos mediados de siglo en todos los escenarios examinados, es decir, que esto va a seguir subiendo por lo menos. Sin una reducción drástica de los gases de efecto invernadero, el calentamiento global de 1,5 o 2 se va a extender durante el siglo XXI. Es decir, si no hacemos algo, nos vamos a pasar. Y muchos cambios están en relación directa con el aumento del calentamiento global. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ahora lo explico. Muchos cambios son irreversibles a escala de siglos y milenios. Hay cosas que no van a volver. O sea, la pérdida de hielo de los glaciares no vamos a volver a recuperar. El ascenso del nivel del mar, que ha afectado ya las costas del mundo, no lo vamos a volver a ver. El clima que tuvimos, algunos no lo vamos a volver a ver y vino por aquí y la mayor parte no lo va a volver a ver. O sea, esto es así, ¿no? Claro, una cosa muy importante, y esta es una gráfica que tiene muchísima significación porque la discutimos en el año 2013 en Suecia, a la 1 de la madrugada, cuando a las 5 de la tarde teníamos que haber acabado, y es que, fíjense, la relación entre la cantidad de CO2 vertida a la atmósfera de manera acumulada y la temperatura, estos son los datos observados, a ver si la animación está bien, no, hace lo que le da la gana. Bueno, pues esto es prácticamente una recta, es cuasi una recta, es lo que decían los autores, ¿no? Y a la 1 de la madrugada, un país muy grande del este asiático dice que no entiende de qué va esto, que no lo entiende, ¿qué es eso de esa relación? Y tú dices, Dios mío santo, esto no se va a aclarar en muchas horas, y efectivamente, hasta las 6 de la mañana, por lo menos no se aclaró. Porque esta gráfica no me tiene bueno, lo voy a hacer manualmente. Es muy importante porque dices, vale, tanto emito, tanto me caliento. Luego, eso quiere decir, si estoy aquí, pues he emitido esto. Si quiero quedarme aquí, pues como mucho, tengo que emitir esto. Y si quiero irme aquí, pues como mucho, tengo que emitir esto. Es decir, que nos permite hacer balances de cuánto dióxido de carbono me queda de seguir emitiendo para no calentarme más de una determinada cantidad. ¿Vale? Así es que la potencia de esta gráfica, con toda la complejidad del sistema climático, la potencia de esta gráfica es fenomenal, porque está al alcance de casi todo el mundo, porque la relación es casi lineal. O sea, más sencillo no podía ser. Así es que, bueno, según ahora lo que nos calentemos, pues bueno, hasta ahora esto es lo que nos hemos calentado, esto es lo que hemos modelizado, los modelos reproducen razonablemente bien, algunas cosas no las reproducen, este descenso aquí, pero en general reproducen bastante bien y después, claro, dependiendo de dónde vayamos, si vamos 1,5, pues este será el mundo, ya ven que hay un desplazamiento del calor hacia arriba, si nos vamos a 2, pues miren cómo los colores empiezan a aumentar y claro, si nos vamos a 3 o 4, bueno, estos simplemente son escenarios que sinceramente no nos los podemos permitir, ¿no? Bueno, esto. Y en cuanto a precipitación, la precipitación se modela peor. Estos son los cambios con 1,5. Fíjense, aquí a nosotros nos interesan estas zonas subtropicales porque conforme nos vamos calentando, los colores marrones que significan disminución de las precipitaciones, fíjense que cuanto más nos calentemos, mayor disminuyen, es decir, estas zonas subtropicales, ustedes están ya, aquí estamos justo al límite, perdemos precipitación, ¿no? Las zonas mediterráneas, que es donde estamos de la Cantábrica para abajo. Por tanto, esto para nosotros son malas noticias, ¿no? Y después, cara al futuro. Cara al futuro, pues, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo de lo que hagamos. O sea, se usan lo que llamamos escenarios, que
que no son sino narrativas de qué pasaría si. Es decir, si yo emito tanto, pues cuánto, y si emito cuánto, pues cuánto me va a pasar, pero no tienen una función probabilística. Es decir, porque sencillamente no sabemos cómo va a ser el futuro. Entonces, como no sabemos cómo va a ser el futuro, pues no es una predicción meteorológica. La meteorología sí que es predicción, asignan probabilidad. Esto no tiene probabilidad. Esto es una narrativa de cómo serían las cosas si ocurriese tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de los escenarios, pues la cantidad de hielo ártico que va a quedar, vamos a si nos pasamos el SPC 1.9, este es compatible con 1.5, este es compatible con 2, esta es más o menos la senda por la que estamos, pues aquí vemos que nos pasaría, no sé si llega a verse, la verdad, ¿qué nos pasaría? Por ejemplo, con la cantidad de hielo ártico que va a quedar. Es decir, es que podemos ir a un océano glacial ártico a partir de 4,5, del SSP 4,5, donde, digamos, prácticamente llegamos a veranos libres de hielo, que no quiere decir que no haya hielo. Habrá 1,5 millones de hielo, pero eso quiere decir que ya se podrá navegar frente a los 6,5 millones de kilómetros cuadrados de hielo. Quiere decir que se va a poder navegar libremente, ¿no? En cuanto al pH del océano, pues lo mismo. Si nos quedamos en 1,5, pues hombre, habremos bajado un poquito, pero claro, cuanto más vayamos bajando, pues peor. O sea, que esto simplemente es cuanto peor, peor. Y en cuanto al nivel del mar, pues bueno, podemos quedarnos en medio metro o una cosa así, si nos quedamos entre 1,5 y 2 aproximadamente, que medio metro es mucho, ¿eh? O sea, medio metro es muchísimo. Ojo, el problema es que algunas de las fuerzas que están ya desencadenadas, si proyectamos a 200 años vista, pues no se va a seguir parando y podemos ir a aumentos del nivel del mar donde estamos hablando de metros. Claro, esto no lo vamos a ver nosotros. Vamos a dejar el marrón a nuestros tataranietos o a quien sea, pero ojo con el futuro, ¿no? Bueno, la animación se ha perdido. A ver si... mira, ahí, ahora sale. Vale. Riesgos e impactos observados. Bien, este es grupo 2, ¿no? Bueno, voy a resumir cómo lo hemos ido viendo en el grupo 2 en los 3 últimos informes. En el cuarto, que es el primero al que yo me incorporo, decíamos, la evidencia observacional de todos los continentes y la mayoría de los océanos muestra que muchos sistemas naturales se ven afectados por los cambios climáticos regionales, en particular los aumentos de temperatura. Es decir, dijimos, hay bastante, hay mucho, pero no tenemos, porque claro, el grupo 2 nos basamos, no tenemos bases de datos como tienen los climatólogos, que tienen pues países que tienen gente que está recogiendo datos, y tal, ¿no? Aquí estamos los biólogos, los sociólogos, nos mandan cada uno con su feria, y entonces, no, yo tengo una serie de datos de 30 años, pues yo empecé cuando era joven y tengo 40 años, es decir, no hay esos datos acumulados, ¿no? Por tanto, la robustez en muchos casos, y bueno, en muchos sitios la verdad no hay información, sin más, no tenemos. En el quinto informe dijimos, en décadas recientes los cambios en el clima han causado impactos sobre los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos. Allí ya nos tiramos al charco. Había evidencias que podíamos relacionar con el cambio climático en todos los sistemas naturales terrestres y oceánicos. En el sexto se ha ido mucho más allá, porque ha aumentado la probabilidad de asignar efectos del cambio climático. Esa ha sido la variable que ha cambiado. Y eso nos ha llevado a decir, la evidencia científica acumulada es inequívoca. Ahora también lo decimos nosotros, no solo el grupo 1. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Es decir, el cambio climático ha modificado ya el planeta, que es lo que viene a decir, en síntesis, el grupo 3, el grupo 2 lo acaba de decir en este último informe, ¿no? Algunas cosas de los impactos. El cambio climático inducido por el hombre ha causado impactos adversos generalizados. Los sistemas más vulnerables son afectados proporcionalmente, es decir, a perros a nosotros se vuelven pulgas, hablando quijotescamente, pues esa es la verdad. El desarrollo y la adaptación han reducido algo la vulnerabilidad, sobre todo el desarrollo, claro. Algunos impactos son irreversibles en tanto que se excede la capacidad de adaptación de los sistemas naturales humanos. Sí, algunos ya los estamos llevando fuera de su capacidad de respuesta, ¿no? Resumir, el mundo es muy complicado, cada evaluación hacemos un esfuerzo, este es el esfuerzo que han hecho los compañeros del grupo 2. Bueno, no se ven, la animación no sale. No sale, vale, la hago, se me ve el cursor, ¿verdad? Sí, vale. Pues
Tenemos cambios en la estructura de los sistemas terrestres, de luz acuícolas o en el océano, cambios a la distribución de las especies en los 3 tipos de ecosistemas o cambios en la fenología, ¿no? Y en general, a nivel global, aquí tenemos el nivel de confianza, rojo oscuro, alta o muy alta para los 3 sistemas que se han analizado. Es decir, en realidad tenemos todos los ecosistemas hechos unos zorros. Es decir, a nivel global. Esto es lo que viene a decir. Claro, después, si nos vamos a nivel regional, pues las cosas varían. A ver si encuentro Europa. Pues aquí estamos en Europa. Pues en Europa sí tenemos información y prácticamente corrobora el nivel mundial, ¿no? Pero ya vemos que hay otros sitios, pues en Asia, o la evidencia es pequeña o no hay información. En fin, hay sitios donde no se tiene la información y por tanto no se puede ser tan aseverativo como nos hubiese gustado serlo, ¿no? Después en los sistemas humanos, pues se hace para varios sistemas, por ejemplo, la disponibilidad de agua, la producción agrícola, la producción de animales, ganadería o de pesquerías, después impactos en la salud humana, infecciones contagiosas, problemas relacionados con el calor, problemas de salud mental, problemas de migración, desplazamiento y impactos en las infraestructuras y en los asentamientos debido fundamentalmente a daños por inundaciones, etc., ¿no? Como ven aquí, claro, aquí los efectos pueden ser o positivos o negativos, ojo, porque la productividad agrícola en los sitios, por ejemplo, del norte de nuestros vecinos, donde se ven limitados por temperatura, ahí la productividad agrícola puede subir, ¿no? Sin embargo, en otros sitios donde nos vemos limitados por agua y por temperatura, pues ahí puede, con lo cual hay que hacer un balance. Y aquí el balance neto cero no es lo mismo, porque claro, tienes a uno sufriendo, independientemente de si sufre el de abajo, por mucho que le vaya bien al de arriba, el de abajo no le va a compensar directamente, ¿vale? Entonces, como ven, aquí el nivel de confianza pues, es para algunas cosas, para los aspectos de salud, sí hay mayor robustez. En otras, bueno, las cosas varían. Sí hay más claridad con respecto a los daños relacionados sobre todo con inundaciones, por procesos costeros o inundaciones, etcétera, ¿no? Y después ya la película a nivel regional para distintas regiones, pues varía mucho, ¿no? En general lo que se ve es que el predominio de valores negativos, ¿no? Esto sí lo podemos dejar claro, ¿no? Es decir, abundan más los impactos negativos que los positivos, por más pues, que en algunos, pues, por ejemplo, pues puede haber positivos y negativos, y el nivel de confianza, pues digamos, en fin, hay desde medio a medio alto y en muchos casos pues no hay información, ¿no? A ver, esta va a ser difícil. Vale. Una de las gráficas que hemos intentado utilizar y que en el cuarto y en el cuarto no lo usamos porque nos echaron para atrás y en el quinto me parece que en el quinto sí, ya no me acuerdo si el quinto pudimos hacerlo o no. Es esta gráfica donde intentamos resumir todo relacionado con los impactos en lo que llamamos razones para la preocupación, ¿no? Y que son 5 bloques de impactos sobre los sistemas, bueno, la animación voy a ver lo que me va sacando, sobre los sistemas únicos y amenazados, sobre los episodios extremos, sobre cómo se distribuyen los impactos, sobre el coste agravado global o sobre eventos de gran escala singulares, para que se haga una idea que la Amazonía entre en sequía, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que hacemos es valorar el nivel de riesgo que se añade. Como ven aquí, por eso en el cuarto nos echaron para atrás, aquí tiene que haber una claridad en dónde yo estoy poniendo estos márgenes y tiene que estar apoyada en investigación científica para poner ahí esos cambios de color. No quedan muy bien los cambios de color, pero ¿dónde pones? ¿Los pones donde usted quiere? No. Tiene que estar documentado dónde pones el cambio de color y dónde tienes la evidencia. Si no, como digo, en el cuarto nos cogieron de improviso y no pudimos documentarlo y nos echaron para atrás algunos de los países, ¿no? Y como ven, está ahí y arriba cada uno con los niveles de confianza correspondiente. Y aquí, si va
no sé qué me vais sacando. Vale, los niveles de riesgo, lo que vamos viendo es cómo conforme aumenta la temperatura, el nivel de riesgo sobre estas 5 grandes razones de preocupación, que básicamente esto es lo que se utilizó para definir los 2 grados centígrados. ¿Vale? O sea que vean la trascendencia de esto, pues vemos un poco cómo va a ir cambiando el riesgo, ¿no? Entonces, voy a hacerlo manualmente, me voy a olvidar de esta. Este sería el nivel de 1,5. En 1,5, bueno, ahora ya estamos metiendo sobre los sistemas únicos amenazados, estamos ya metiendo, a ver, me lo vais sacando, no quiero hacerla, no lo hace. Bueno, digamos aquí tenemos, por ejemplo, arrecifes de coral. Aquí estamos ya metiendo un riesgo alto, muy alto ya, con 1,1. Con 1,5 estamos ya en riesgo muy alto. Por eso decía que en 2, fíjense, en 2 estamos ya claramente en riesgo muy alto. O sea, 2 no podíamos llegar. Sobre los aspectos relacionados con los eventos extremos, pues estamos ya de moderado a alto. Claramente en 1,1 nos empezamos ya a meternos en el alto y en 2 estamos ya en la línea de donde pasamos a muy alto. En cómo se distribuyen los impactos, como digo, esto es importante porque no es lo mismo que hubiese muchos impactos, pero todos muy agregados, o que estén repartidos. Es decir, que todo el mundo se va a ver afectado. Estamos ya en términos, digamos, de riesgo moderado. Si nos vamos de 1,5 a 2, empezamos a estar en la zona ya de riesgo alto. El agregado global, de momento no somos capaces de discernir el coste por una razón muy sencilla, porque aquí entra mucho el factor humano. Es decir, si hay una inundación, ¿cómo separas el coste causado por haber puesto las casas donde no debías de lo que hubiese hecho el cambio climático? Es decir, hay muchas cosas que no son fáciles de discernir y, bueno, y los economistas tienen un carajal entre ellos de los distintos modelos que usan en fin, para ellos, ¿no? En todo caso, digamos, en 2 grados sí empiezan a decir que podemos estar ya en riesgo alto, ¿no? Y los eventos singulares de gran escala, como pueden ser, qué sé yo, que se pare la cinta transportadora de calor, que está disminuyendo, pero no parece que vaya a ser, y eso en el cuarto informe le dimos muchas vueltas, no parece que vaya a ser importante o lo suficientemente importante, que la Amazonía se seque, es decir, que hay sitios críticos del mundo donde si allí ocurre algo, Houston, tenemos un problema, ¿no? Pues estamos ya en valores de riesgo moderado y puede ir siguiendo, ¿no? Esta me la voy a saltar, pues son cada uno de los sistemas, me la voy a saltar porque es muy complicado. Bueno, esta funciona bien, ¿vale? Pues esta funciona bien. Pues bien, por ejemplo, riesgos sobre los ecosistemas terrestres y bioacuícolas. Pues tenemos pérdida de biodiversidad, mortalidad de árboles, cambios en la estructura, incendios forestales, pérdida de carbón. A ver si me tira el 2. Pues aquí ven que enseguida pasamos de riesgo moderado a alto entre 1 y 2. O sea que realmente a 2 no queremos llegar, preferiblemente nos podemos quedar lo más abajo posible. Y si nos vamos a los sistemas marinos, pues sobre riesgos sobre los corales calientes, los bosques de geoficias, las praderas marinas, el sistema epipelágico, los sistemas rocosos costeros o las marismas, pues en cada uno de ellos ya vemos que en 2 empezamos a meternos en según cuál estemos ya también en riesgo alto, ¿no? Por tanto, 2 desde luego en una barrera, sobre esta hemos estado funcionando, es decir, 2 no podemos pasar de 2 y ahora entraremos después en qué pasa con 1,5. Riesgos futuros. Bueno, alguna frase. El calentamiento global continuado en las próximas décadas causará múltiples riesgos para los sistemas de seres humanos. Esto parece de perogrullo, pero es que hay que decirlo. Es decir, oiga, si sigue usted así, lo va usted a tener peor. Los impactos y las pérdidas de daños relacionados aumentan con cada incremento del calentamiento global. O sea, en otras palabras, en realidad no es que a 1,5 ocurra algo diferente que a 1,6. No, esto es gradual. O sea, tú vas subiendo y cuanto más, peor. O sea, que cuanto peor, peor. Este es el mensaje, ¿no? Un calentamiento de menos 5 reduciría sustancialmente las pérdidas de los daños. Bueno, esto es un mensaje para los políticos. Sí, si nos quedamos por debajo de 5, nos va mucho mejor. Y hay que decirlo. El nivel de riesgo va a depender de la vulnerabilidad, exposición, nivel de desarrollo socioeconómico y adaptación. Es decir, el riesgo genera impactos dependiendo no solo de lo que hace el clima, sino de lo que hacemos nosotros. O sea, un sistema social que proteja a sus vulnerables, que no los pone en zonas expuestas,
no va a causar los mismos impactos, es decir, el riesgo que se materializa no va a ser el mismo que si tienes una sociedad desigual, digamos, donde los vulnerables, pues, en fin, que cada uno vaya como pueda, etc. Por tanto, en el grupo 2 somos muy conscientes de que hay una dimensión social a todo esto, y de hecho hay muchos científicos sociales, porque aquí es donde podemos intervenir vía la adaptación. Es decir, un mismo clima puede tener consecuencias distintas según lo que nosotros hayamos hecho en nuestro entorno. Y de ahí, digamos, el señalar esto, ¿no? Por señalar algunas cosas, pues, por ejemplo, con respecto a la biodiversidad, porcentaje de biodiversidad expuesta, según que nos vayamos, de 1,5 hasta 4. Pues ya ven, cuanto más, pues más expuesta, es decir, que pierde rango de distribución. Amenazada, pérdidas de biodiversidad, pues igual, van aumentando conforme nos vayamos calentando, tanto en los sistemas terrestres como en los sistemas marinos, ¿no? Es decir, que cuanto peor, peor. Y este es un lema que hay que tenerlo presente, ¿no? Por ejemplo, para los sistemas humanos, bueno, el tema de la mortalidad por calor es importantísimo, importantísimo, porque nos morimos. Este año nos hemos muerto unos cuantos, 5.000 y pico, 15.000 en Europa, la última cifra que vi, me parece. A pesar de que ya estamos, va a decir, porque hay frases que ponemos por ahí que dicen, oiga, va a haber efectos, aunque usted se adapte, que no va a poder evitar. Es decir, que no puedes evitar todo. Es decir, que te vas a llevar una parte del marrón, te lo vas a comer enterito. Y este año nos hemos comido miles de muertos, lo que pasa es que como no han muerto, pues no, nadie ha dicho nada, ¿no? Pero es que la cosa puede ser muy mal. Si corregimos por población y nos vamos al año 2050, esta es la situación histórica de 1990 a 2005, días de calor, ya ves, pocos días de calor, que sabemos que ha producido muertes, ¿vale? No es que la gente esté con temor, sino que se han producido muertes como consecuencia del calor extremo. Si nos vamos a 2 grados centígrados, para el año, para mediados de siglo, 2040-2060, fíjense que hay muchas zonas del mundo donde empiezan a tener buena parte del año en esas condiciones de calor extremo. Es decir, hay zonas del mundo donde vivir según cómo se caliente el mundo va a ser muy complicado. Muy complicado. Este es, digamos, el mensaje, ¿no? Y la adaptación, como no está animada, simplemente decir que según que si no te limitas nada, pues por ejemplo hasta 4, pues este es el riesgo que vas añadiendo, y si te vas adaptando, es decir, vas poniendo medidas de adaptación, pues puedes llegar hasta 2 grados centígrados con un riesgo moderado. Es decir, sí, no es lo mismo que informemos, este caso es relacionado con las muertes relacionadas con el calor, no es lo mismo que informemos a la gente que va a haber ola de calor, que además dispongamos de sitios donde la gente pueda ir a refugiarse, donde sepas cuántos vulnerables tienes y los saques si las cosas vienen muy mal dadas y los saques donde están allí. Es decir, todo eso significa planificación, alcaldesa. Esto de lleno toca a las ciudades, ¿no? Por tanto, como decía, el mismo efecto no tiene por qué tener las mismas consecuencias, porque el riesgo es la combinación de 3 componentes: el peligro climatológico, la exposición, que en parte es nuestra, y la vulnerabilidad, que fundamentalmente es nuestra. Por tanto, se puede jugar con eso para disminuir el riesgo. No voy a entrar en todas las enfermedades, no funciona, pero los dejo porque es que no hace lo que le gana. Y vamos ahora al grupo 3, opciones que tenemos para mitigar el cambio climático. Bueno, el grupo 3 nos dice, las emisiones antropógenas netas totales de gases de efecto invernadero han seguido aumentando desde 1850. Y en 1992 tenemos el río, hemos tenido el protocolo de Kioto, hemos tenido todo, y las emisiones no se paran. La mayor eficiencia no ha compensado los aumentos de actividad, industria, energía, transporte y agricultura. Es verdad que en muchos sitios nos hemos vuelto más eficientes, pero es que hemos ido añadiendo a más gente, aparte del pastel y más negocio, con lo cual la mayor eficiencia no ha compensado, digamos, lo suficiente como para disminuir. Aunque algunos países o bloques de países sí que estamos disminuyendo netamente. Las contribuciones regionales a las emisiones de gases de efecto invernadero son muy diferentes y reflejan el nivel de desarrollo. Esta frase es el meollo de la cuestión de la negociación. Es decir, que cada uno ha venido echando gases según ha podido, es decir, ha metido vacas al prado pues según podía, pero no todo el mundo ha metido las mismas vacas al prado.
Y entonces ahora cuando digo, vamos a quitar las vacas, entonces, bueno, a ver quién quita primero sus vacas, ¿no? Esta es la tendencia de gases de efecto invernadero. Como ven, no se ha parado. Respinguillos ahí, la crisis de 2008. La mayor parte procede de los combustibles fósiles, una parte también, un 10% aproximadamente, de los cambios de uso del suelo. El metano es chiquito para matón, casi llega al 20%, y después, bueno, tenemos los óxidos nitrosos y los gases fluorinados. Pero vamos, el 66%, 2/3 partes, es los combustibles fósiles procedentes, el CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles. Y después, claro, ¿quién emite? Bueno, esta es la tendencia del este asiático, que está China, Corea, y después países que emiten muy poco. Esto fundamentalmente China. Como ven, China, desde 1990, que era la base del protocolo de Kioto, hasta ahora, ha más que duplicado sus emisiones, ¿no? Otras zonas, por ejemplo, Europa, que estamos aquí, hemos bajado claramente nuestra contribución en términos absolutos y relativos. Incluso Estados Unidos, donde está el norte, no lo encuentra, Norteamérica, incluso Norteamérica ha bajado también, ¿no? No tanto, pero ha bajado, ¿no? Pero quedan aquí muchas zonas del mundo donde emiten muy poquito, y son muchos, ahora lo veremos. Es decir, aquí tenemos la emisión acumulada de Norteamérica, tanto de combustibles fósiles como por otros factores, y claro, pues se lleva casi un cuarto. Es Norteamérica, ¿no? Europa no andamos mal. Ahora ya los chinos, claro, si los chinos dicen, bueno, aquí yo tengo que llegar aquí. Claro, si tengo que llegar aquí tenemos un problema. Y así el resto de los países, ¿no? Y después, claro, las emisiones per cápita es, Norteamérica emite casi 20 toneladas por individuo, y son poquitos, frente a, por ejemplo, los asiáticos, que emiten algo más de la mitad. Pero es que son muchísimos más. Entonces, digamos, esto es lo que dificulta las negociaciones. Y no digamos ya si las ponemos en términos relativos de producción-consumo, porque una cosa es lo que produces, a ver aquí ahora ya se encuentro, por ejemplo, Europa, esta es si nos calculan en base al consumo, 6,5 toneladas por persona y año, perdón, por producción, pero se hacen por consumo, es decir, porque lo que hacemos es traer cosas que lo hacen los chinos, pero las consumimos nosotros. Luego, ¿a quién se lo apuntamos? Pues entonces ya las cosas cambian, ¿no? Y entonces estamos en valores más grandes y China, pues, por ejemplo, le da la vuelta, ¿no? O sea que la negociación es muy compleja, como no podría ser de otra manera, ¿no? Necesidades. Bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 asociadas a los compromisos voluntarios de los países antes de la COP26 hacen probable, likely, más de un 60%, que el calentamiento de 1,5 se exceda durante el siglo XXI. Les parecerá poco, pero a veces, como hay gran incertidumbre, no se puede ir más allá, porque el futuro es incierto. Es fundamentalmente lo que hay. Es probable, likely, que limitar el calentamiento a menos de 2 grados dependa de una rápida aceleración de la mitigación después de 2030. Antes no, o empezamos a hacerlo sin un fortalecimiento de los compromisos se proyecta un calentamiento de en torno a 3,2 con una horquilla muy grande para 2100. La mediana debe estar por ahí entre 2 y 5, 2 y 8. Estamos en una senda en fin, más próxima al 3 que al 2,5, ¿no? Actualmente. Esa es la senda que llevamos, ¿no? Y claro, se hacen ejercicios para ver qué habría que hacer. Bueno, estamos aquí, ¿no? 2020, y ahora veremos. ¿Queremos 1,1? Pues esta es la senda que tendríamos que llevar. Y eso significa que los compromisos tendrían que estar a este nivel en 2030. Sin embargo, los compromisos que hay a 2030 establecidos hasta hoy es esto. Y por tanto eso nos lleva por esta ruta. Emitir más de 55 gigatoneladas, que es lo que estamos emitiendo. Sí, no paramos un poco las emisiones, pero no las disminuimos. No las disminuimos. Este es el problema. Por tanto, lo que hay ahora comprometido en el mejor de los escenarios, pues no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es pues estar aquí, es decir, estar emitiendo en 2030 30 gigatoneladas frente a 55, o si queremos 2 grados, bueno, para 2 grados podemos todavía, tenemos un poquito de margen, pero no mucho, porque después habrá que descender rapidísimamente, ¿no? Según va pasando el tiempo, si no hay nuevos compromisos,
obviamente lo que va a haber es un gap, una brecha entre lo que necesitamos y lo que realmente estamos emitiendo, y esa brecha, pues fíjense, en 2050 podemos estar hablando de una brecha de 60 a 10, de 50 gigatoneladas, que es tanto como lo que estamos emitiendo casi hasta ahora. Esto es una barbaridad. Esto no, se dan cuenta las cifras, por eso no he usado muchas cifras hasta ahora, pero estas las estoy dando para situarles un poco, ¿no? Donde estamos, ¿no? Para que se hagan también una idea, a ver si la tenía animada, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Miren, esta es la Segunda Guerra Mundial, lo que se dejó de emitir, 1,5 gigatoneladas. 1,5 a finales de la Segunda Guerra Mundial. La crisis de 2008 dejó de emitir, bajamos 0,5. La COVID ha sido la más fuerte, 2,6 gigatoneladas. Pero claro, es que vamos a estar necesitando continuadamente de aquí a 2050, estar quitando cada año del orden de 5 a 10 gigatoneladas, según los escenarios que estemos utilizando. ¿Se imaginan lo que significa eso? Si cerrar toda la economía durante la COVID, lo que hemos hecho es disminuir 2,6 gigatoneladas. Que nadie minusvalore el reto que tenemos ante nosotros, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, se puede hacer. El sector industrial, es decir, reducir las emisiones de CO2 del sector industrial es un reto, pero hay opciones para conseguirlo. Es decir, el IPCC, como digo, no prescribe, pero dice, oiga, usted puede hacer esto. Y ahora señalé las cosas que puede hacer. El sector energético requiere reducir los combustibles fósiles y despegar energías de bajas emisiones, renovables. Por cierto, en el quinto informe hicimos un estudio de renovables que es una maravilla, donde se ve todas las opciones que hay. Los costes unitarios de algunas tecnologías de bajas emisiones han disminuido continuamente en 2010. Sí, fíjense, en 2011 que estamos aprobando el informe de renovables, yo no me imaginaba que íbamos a estar en una situación como la que estamos. En las discusiones que tuvimos entonces, todo el mundo decía, están exagerando, no se va a llegar y tal. Y sin embargo, hemos ido muchísimo más allá, ¿no? Miren, opciones que hay. Bueno, en el sector energético, simplemente bueno, claro, esto depende del precio de la tonelada de carbono. La tonelada de carbono ahora mismo está en unos 80 euros o dólares, o sea que los colores rojos serían compatibles con los precios que tenemos ahora. Y ven que el sector industrial, pues puede, no voy a entrar en detalles, pero hay muchas opciones de bajar 4 por aquí, 2 por aquí, 1,5 por aquí, todo esto suma, ¿no? El sector digamos, de cambios de uso del suelo. Bueno, con no deforestar, es que hay muchos países que se siguen deforestando. Con no deforestar o reforestar adecuadamente, empiezas a sumar y te salen muchas gigatoneladas. O sea que hay gigatoneladas de donde sacar. El sector del urbanismo, de la habitación, de la construcción, pues hay menos margen, pero hay margen también, y en algunos casos, desde luego, podemos hacer edificios más inteligentes, es decir, que no necesiten tanta energía, porque nos hemos puesto las botas a hacer edificios antes de la crisis del ladrillo, y aquí nadie se le ocurrió que había cambio climático. Podíamos haber aprendido, podíamos haber hecho edificios que no necesitasen la corrección que necesitan ahora para no emitir tanto. Desastre de país, de política. Desastre de política. No, mira todos, porque oye, todos los que están aquí han elegido, como yo. O sea que, desastre de política, que nos haremos nosotros, ¿eh? O sea, a esta señora la elegís vosotros. O sea que, el transporte, pues el transporte tiene sus limitaciones, pero se pueden ir arañando cosas también, ¿no? Es decir, en todos los sectores se pueden ir arañando. No es que no se pueda. Entonces, hay margen para disminuir, ¿no? Bueno, a ver cuando quiere pasar. Ya. Una cosa muy importante, y es, digamos, que el coste unitario de algunas de las energías renovables ha sido sorprendente el cambio. Estos son los costes medios de la energía que calcularon a los valores de entonces, pero bueno, ya sabemos que es 150 dólares el megavatio, porque esto ya es, se supone que los costes de los combustibles fósiles andan por aquí y por aquí. Pues mire, la fotovoltaica ya es compatible prácticamente casi en cualquier circunstancia. Los molinos de viento asentados en la plataforma costera son
rentables si se está produciendo. Ya los que están más, los molinos de viento en tierra, la marina, dependiendo de las circunstancias, porque el problema aquí está cuando no los puedes apoyar, pero hay grandes progresos ahí también dando. La de concentración solar es la que no está yendo tanto, esta que vemos los paneles solares que se reflejan ahí en Andalucía y demás, esa está más estancada. Y bueno, estas digamos son las instalaciones de potencia que ya ven que es prácticamente una exponencial. Otro punto importante es la capacidad de almacenamiento medida por las baterías de los coches. Los precios han ido bajando exponencialmente, una exponencial negativa. Es decir, hay una revolución en marcha verdaderamente importante a favor de todo esto. Ahora me lo anima bien. Vale. Y ya para terminar, hablar algo sobre el clima. Bueno, el Acuerdo de París dice, el objetivo es calentarnos menos, bueno, dice, muy por debajo de 2 grados, pero bueno, cuando nos damos con tantos dos dientes, dice, y a poder ser menos de 1,5. Este 1,5 se incluye porque algunos de los países isla más amenazados, países y también subdesarrollados, deciden, sobre todo los países isla, dicen, oiga, es que nosotros nos inundamos. Entonces se mete 1,5, pero se fija en el Acuerdo de París, ¿no? Ahora digo, lo siento. Los compromisos, claro, esta diferencia del Acuerdo del Protocolo voluntarios, que cada país haga lo que quiera. Claro, es decir, cada uno tiene que sacar las vacas del prado que le parezca que tiene que sacar, ¿no? Esto, ¿quién saca su vaca del prado? O sea, claro, para 2, casi todo lo que habíamos hecho en el IPCC era para 2 grados centígrados. No había modelos prácticamente para 1,5. Y entonces la COP21 de París pide al IPCC un informe especial sobre 1,5. Entonces hubo que hacer corriendo en 3 años, hacer los modelos, correr los modelos, los impactos y todo eso, y se produjo el informe especial de 1,5. ¿Y qué dice el informe de 1,5? Que se publicó en 2018. Bueno, los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales son más altos a 1,5 que en la actualidad, es decir, entonces sería 0,80 y tantos, pero más bajos que a 2, es decir, que medio grado importa. Se proyectan diferencias sólidas en las características climáticas regionales entre 1,5 y 2, y entre ahora y 1,5 y entre 1,5 y 2, es decir, que cada grado o cada décima de grado va importando. Que calentarse a 1,5 reducirá los riesgos y los enumera y se cuantifica unos cuantos. No había muchos trabajos que tienen que estar publicados, pero algunos se publicaron. Para no exceder el 1,5, las emisiones netas tienen que alcanzar 2045-2050, es decir, este es el problema. Hay que reducir muchísimo las emisiones. Y la frase, mira, los impactos evitados del cambio climático sobre el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades serán mayores a 1,5 grado. Claro, con este informe, los países del mundo no podían seguir con la pirula de vamos a 2 grados. Y por eso se ha cambiado a 1,5. Y este es el valor de la ciencia. El valor de un informito, del informe del IPCC, que dice, ojo, 1,5 mejor porque cada décima de grado cuenta. En Glasgow, por primera vez, no lo hicimos aquí en Madrid, se perdió la oportunidad, pero bueno, era la presidencia chilena. En Glasgow ya mete por primera vez el acuerdo de París, vamos a 1,5, sabiendo que claro que los impactos son menores y que va a haber que hacer unas reducciones muy drásticas. Bueno, mira, el señor Johnson no es santo de mi devoción, pero por lo menos sus servicios, que sé que son muy buenos, su servicio civil, estuvieron allí, batallaron y lo incluyeron. Claro, exhorta además al uso de tecnologías bajas en emisiones y a reducir el carbón y eliminar las subvenciones. Bueno, estos serían mis amigos del turbante que pusieron ineficientes a los combustibles fósiles. Son unos negociadores terriblemente buenos, terriblemente buenos. Que nadie minusvalore en Arabia Saudita, por favor. Que no se le ocurra. Que no se le ocurra. Claro, el Sharm el Sheikh estaban ahí muy de cerca, por no decir que estaban moviendo las marionetas. Se han resistido como gato panza arriba a ponerlo del Acuerdo de Glasgow y más o menos por lo que han hecho es repetirlo del Acuerdo de Glasgow, quitándolo del carbón, eso sí. No ha habido ninguna referencia al carbón. Lo han repetido, sin más, pero a duras penas porque la Unión Europea dijo o ponéis lo de Glasgow o nos vamos de aquí. ¿En Dubái qué va a ser el siguiente? Vamos, o sea, ya digo yo que no. Ya digo yo que ni eso, ¿no? Conclusiones. Bueno,
Tenemos una estructura mundial, el IPCC, que ha demostrado cómo se puede sintetizar lo que sabemos de una forma rigurosa, transparente y neutra para las políticas. Esto es fundamental. Se dio el premio Nobel en 2008, el premio Nobel 2007, y no hay institución que haya acreditado mejor ese premio, ¿no? El consenso sobre el efecto humano sobre el calentamiento del planeta, así como los efectos que esto causa, está establecido. Y quien lo conteste, pues tiene a disposición al IPCC. En el IPCC tenemos unas reglas donde, oiga, ¿usted cuestiona algo de lo que yo les he leído ahí? Pues vaya usted allí y cuestiónelo. Existe todo un procedimiento, le van a atender y la resolución será pública. Yo, como miembro del buró y vicepresidente del Grupo 2, he tenido que atender algunas de ellas y algunas duras, es decir, de gente muy encumbrada, es decir, por cuestiones de matiz. Están ahí y las resolvemos todas ellas. Así es que si a alguien le dicen, pero no sé qué, pues simplemente digan, mire usted, si usted está disconforme con esto, vaya allí y dígalo allí, que le van a atender. Hay un mecanismo para hacerlo, ¿no? Claro, la alcaldesa ha hecho mención antes a esto. Es decir, voy a leer este trabajo que acaban de publicar unos colegas sobre cómo ExxonMobil ha estado manipulando, cosa que ya sabíamos que hacen las empresas, ¿no? Durante décadas, leo textualmente, algunos miembros de la industria de los combustibles fósiles trataron de convencer al público de que no se podía establecer un vínculo causal entre el uso de combustibles fósiles y el calentamiento climático porque los modelos utilizados para proyectar el calentamiento eran demasiado inciertos. Supranet et al. Muestran que una de esas compañías de combustibles fósiles, ExxonMobil, una de las grandes del sector, tenía sus propios modelos internos, lo hicieron ellos mismos con sus propios investigadores, y que proyectaban trayectorias de calentamiento que eran consistentes con las pronosticadas por los modelos académicos o gubernamentales independientes. Lo que entendieron sobre los modelos climáticos contradecía lo que hicieron creer al público. Es decir, manipularon burdamente a la opinión pública, pagaron a científicos, pagaron a todo Kiski, hicieron todo lo que hubo que hacer. Y soy testigo porque me he tenido que batir con algunos científicos negacionistas abiertamente pagados. Pagados. ¿Qué es esa diferencia? Interesados, con intereses. Así es que hay que tener presente cuál es la historia. Y la historia lo que nos dice es que ojo con los interesados, ¿no? Finalmente, el clima se ha calentado ya 1,5, lo que afecta de forma inequívoca al planeta. El clima va a seguir cambiando en próximas décadas, por lo que ya no puede ser una referencia para planes futuros, no podemos mirar al pasado. El calentamiento actual nos conduce a un calentamiento peligroso que va a ocasionar aumentos importantes y generado de los riesgos, porque estamos en una senda, ya digo, de 2 y pico a 3. La adaptación, es decir, las acciones que podemos hacer para mitigar, si no podemos cambiar el clima, podemos mitigar sus impactos, son importantes. Y antes se refirió aquí en la mesa y yo lo señalo, y desde luego la cátedra tiene allí muchísimo que hacer. La consecución de los acuerdos demanda una reducción drástica y rápida de las emisiones, pero los acuerdos políticos no están a la altura de lo establecido por la ciencia. Y esto hay que dejarlo claro. La ciencia desde hace muchísimo tiempo viene diciendo lo que ha venido diciendo de forma rigurosa, transparente e inequívoca. La ciencia funciona, señores. Es el mejor instrumento que la mente humana tiene para poder conocer y gobiernos usen la mejor ciencia disponible del momento. Y si no se atreven, les tenemos que decir que son cobardes, porque eso es lo que hacen. Atacan al mensajero. A mí me atacan muchas veces, me he visto en más de una de ellas. O atacan al mensajero o atacan a quien sea, por no tomar las medidas que tienen que tomar. Cobardía política y después, bueno, aquí ya nos compete a todos, cada uno cuando echa su papeletita, que sepa lo que está haciendo. Y muchas gracias.